Buen día, gente del mundo. Soy Alan Mendiburu Hernández. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas y el día de hoy estoy haciendo este video de la materia de Fundamentos Administrativos. El tema es la teoría social o teoría de relaciones humanas. El autor de esta teoría fue Elton Mayo. Fue un psicólogo, sociólogo que hizo algunos experimentos en una fábrica. Y bueno, ¿cuál es el origen de esta teoría? Bueno, esta teoría surge por la necesidad de humanizar y democratizar las teorías de la administración clásica. También surge porque en ese entonces hubo un avance en las ciencias humanas, que eran la psicología y la sociología. Y bueno, también hubo un experimento llamado el experimento de Hawthorne. Entonces, esos tres factores fueron los factores que dieron origen a la teoría social. Luego, el objetivo de esta teoría, como les había dicho, era humanizar y democratizar las teorías de la administración clásica. Y bueno, los sociólogos y los psicólogos tenían la idea de que iban a lograrlo. Así que lo primero que pasó con Elton Mayo fue que entró una empresa de textilería y entonces había un dilema con la rotación del personal, que se iba de la empresa cada 4 meses, entraban nuevos trabajadores y se salían y volvían a entrar nuevos. Y entonces había un problema con la rotación del personal, porque a mayor rotación del personal pues es más probable que las nuevas personas que están entrando trabajen de manera ineficiente y que también cometan errores. Entonces hizo algunos experimentos y se dio cuenta de que las personas empiezan con una cierta capacidad y su capacidad va creciendo conforme va pasando el tiempo dentro de la empresa, y esta capacidad llega hasta un límite. Entonces ya cuando llegan a ese límite, este límite se puede decir que es como lo aceptable para la empresa. Entonces él decía que este periodo podía ser de 3 meses para un puesto normal, o en caso de un puesto gerencial de hasta 6 meses. Y bueno, entonces, ¿qué sucede en una empresa? Si entra la gente y está cometiendo errores y todo, y ya por fin tiene una cierta habilidad y se sale, pues no sirvió para nada. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Elton Mayo para corregir esto? Bueno, en la fábrica notó que no habían ventanas, que no había nada de iluminación, y también notó que pues no había enfermera. Entonces contrató una enfermera, se encargó de hacer algunos cambios en la iluminación y también le permitió a los trabajadores que ellos establecieran cuáles eran sus horarios de descanso para que ellos se pudieran acomodar de una manera mejor, y con esto redujo la rotación del personal de aquella empresa. Luego, bueno, el experimento de Hawthorne. Este experimento se dividió en 4 fases. En la primera fase fue la fase de las luces. ¿Qué es lo que se hizo en ese experimento? Fue una empresa en una fábrica, en una locación llamada Hawthorne. Este experimento duró varios años y en la primera fase se tomó un grupo de trabajadores que se le llamó o se le denominó grupo control, y se creó otro grupo que era el grupo al que se le iban a estar haciendo cambios. A ambos grupos de trabajadores se les pusieron en instalaciones exactamente iguales, haciendo las mismas actividades, y entonces al grupo de control no se le hizo nada, mientras que al otro grupo se le modificaron las luces, y entonces como resultado arrojó que cuando se bajaban la intensidad de las luces, los trabajadores eran menos productivos y trabajaban más lento, y cuando se aumentaba la intensidad de las luces, los trabajadores trabajaban más rápido y eran más productivos. No solo eso, sino que en esa fase del experimento también se hicieron experimentos con los horarios que manejaban los trabajadores, donde por ejemplo un trabajador que a lo mejor tenía una capacidad de producción de 100 unidades al día, y entonces a su horario le quitaban 1 hora de trabajo, y de todas maneras el trabajador como resultado daba las mismas 100 unidades. Entonces, como una conclusión, o bueno, casi todos los experimentos que hubieron en esa fase del experimento fueron con los horarios. Entonces se dieron cuenta de que a lo mejor quitarle 1 hora a los trabajadores, pero con el mismo objetivo, no impacta en la producción. De hecho, hasta hace que el trabajador se sienta más contento porque tiene más tiempo libre para sus cosas, y pues el trabajador por su propia cuenta realiza las actividades que tenía, o cubre sus responsabilidades con el nuevo horario pactado. O sea, bueno, el experimento fue muy largo,
pero yo considero que los resultados que fueron los más impactantes de esa fase del experimento fue el concepto de lo de las luces y la parte de los horarios o los tiempos que tenían los trabajadores. Luego se hizo la segunda parte, que fue la de los grupos, que fue un experimento para determinar qué tan influyente era la integración social en la productividad, y de la misma manera se permitió que en un grupo se comenzara a dar una mayor integración social, y esto fomentó el trabajo en equipo y aumentó la productividad de ese grupo. Entonces, la interacción social también es un factor importante dentro de la productividad de una empresa. Luego, la tercera fase de este experimento fueron las entrevistas, en el cual se entrevistaron a miles de trabajadores. Las entrevistas también duraron varios años, y en estas entrevistas se obtuvieron varios resultados, que bueno, los principales fueron estos: los patrones de producción, que mostraban cómo los trabajadores tienen una costumbre de tener una cierta cantidad límite de producción, y esa producción, aunque les cambiaran factores o situaciones, ellos hacían siempre lo mismo. Luego, la sanción social, que es como por ejemplo cuando un trabajador rompe una regla implícita dentro del grupo, entonces se le da un castigo. Un ejemplo de la sanción social podría verse en la escuela, cuando por ejemplo los alumnos pues nadie lleva la tarea y todos están de acuerdo en que nadie va a decir nada de la tarea, pero nunca falta uno que no le importa y que dice: oiga, profesor, va a revisar la tarea. Entonces a ese alumno se le aplica una sanción social que va implícita en que, bueno, pues los compañeros le dejan de hablar o algún otro castigo. Pues de la misma manera dentro de las empresas ocurre. Luego se detectó también insatisfacción de algunos trabajadores con el sistema de pagos. Se realizó la evaluación de la satisfacción, que podría ser satisfactoria o insatisfactoria con relación a las actividades de los superiores. Y luego la fase 4 de este experimento, que fue el impacto de los grupos informales, en el cual se pudo ver que habían ciertos grupos informales que igual tenían cierta importancia en la empresa. Y estos grupos informales se formaban no solamente por la forma de la organización, que por ejemplo por la organización hay grupos formales, que es así como la mesa directiva es como un grupo formal, o el equipo de los de producción es otro grupo formal, o los de contabilidad es otro grupo formal, pero pueden haber grupos informales que serían como por ejemplo, no sé, a lo mejor un trabajador que vive cerca de otro trabajador y se van juntos en el carro, o dos compañeros de trabajo que son familiares, o dos compañeros de trabajo que tienen a sus hijos en la misma escuela y platican por eso. Entonces surgían grupos informales que podían tener alguna trascendencia en la organización, como por ejemplo alguien que es amigo del patrón, del que está hasta arriba, pues tiene más oportunidades de recibir un ascenso cuando se desocupe una plaza que otra persona. Entonces, de alguna manera, los grupos informales también tienen un impacto en las organizaciones. Y bueno, los principales resultados de este experimento en general son la relación entre la productividad y la integración social. O sea que entre más relaciones sociales hayan y mejor se lleve la gente, va a haber una mayor productividad. Se entendió el comportamiento social de los trabajadores. También se tienen las recompensas y sanciones sociales, que ya se mencionaron anteriormente, los grupos informales, la relación entre la productividad y factores ambientales como la iluminación, como la limpieza, etc., etc. La importancia del concepto del cargo. Vamos a definir lo que es un cargo. Un cargo es un conjunto de funciones, responsabilidades y autoridades. Entonces, cuando tú adquieres un puesto, te dicen: estas van a ser tus funciones, vas a ser responsable de esto y vas a tener autoridad sobre estos, o van a tener autoridad estos sobre ti, o ambas, bueno, dependiendo. Importancia del concepto del cargo, énfasis en los aspectos emocionales. Y bueno, después Elton Mayo encontró otra situación, que era la industrialización del hombre, y entonces él veía que en una fábrica, entre más maquinaria había, pues las personas interaccionaban entre ellas cada vez un poco menos, y entonces dice que a mayor industrialización la cooperación se va perdiendo. Y bueno, aquí hay un pequeño diagrama que lo muestra, en el cual la industrialización es pequeña y la cooperación es alta. Y conforme la industrialización se va desarrollando, la cooperación va disminuyendo.
Y bueno, es todo lo que me ocupo en el pizarrón. La siguiente parte de este tema la veremos en otro video. Hasta aquí de momento con la teoría de las relaciones humanas. Buen día, gente del mundo, y hasta luego. Nos vemos en el siguiente video.